Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días al mundo a través de la red de su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso, viernes 28 de noviembre del año 2014, el día de Black Friday, ¿verdad? La gente amaneció, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Estas grandes cadenas. Aquí hay tiendas que están abiertas desde las 5 de la mañana, o sea que la gente está de madrugada en la calle, mucho entaponamiento en la ciudad, y la gente hace su lío. Ustedes saben cómo es, la Navidad. La gracia al Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares, en cualquier lugar donde usted se encuentre a través de la red. Hoy, como siempre, en compañía, es un viernes, ya ustedes saben, un viernes de elegancia aquí con don Alfonso Torres y Ulloa, que ya está aquí con nosotros, ¿eh? Y eso es importante, señores, porque ustedes saben cómo son las cosas de la vida, ¿eh? Alfonso Torres, que tiene un nuevo producto, ¿verdad? Con la batata y la cosa, y la gente me ha llamado, pero bueno, y esos recetarios. Bueno. Yo le tengo una pregunta a usted. Mire, yo quiero que usted me explique a mí lo del viernes negro. Eso parece racista, porque ¿por qué tiene que ser viernes negro? Y no puede ser un viernes jabá, un viernes rubio, un viernes color canela, no negro. Negro. Black Friday, un viernes negro. Sí. ¿Eso es racismo? Bueno, ¿discriminación? Eso es parte ya de una celebración especial, sobre todo aquí ya está de moda, todo el mundo tiene el viernes negro hoy aquí, ¿verdad? Y entonces... Sí, allí vi un puesto de goma que dice Black Friday. Hasta en los puestos de goma tienen el viernes negro, aun cuando son negras las gomas. Son negras las gomas, pero el precio es lo importante. Pero no hay discriminación en eso. No, no hay discriminación, eso es parte ya de la historia. Bien, con nosotros también el licenciado Iván, que ya está con nosotros aquí, el señor de Patria para Todo, ¿verdad? Don Iván Rodríguez Pilier de Rodríguez. Oh, 2 veces. Sí. Doña Miriam, mi saludo y mi respeto. Salud para la familia. Así es, señores. Y como siempre, la breve de la historia. Ay, Dios mío. Muere en Santo Domingo, Fray Pedro de Córdoba, 1527. Ya ustedes saben. Era dominico. 1527 estaba Carlos V en su buena en España, allá. Pero Fray Pedro de Córdoba era dominico, de la gente de los derechos humanos. Ajá, sí. Montesino y compañía. Sí, sí, sí. En esa época se puso de moda la Inquisición. Primer defensor de los indios. Sí, claro que como sí. seres humanos. Y eso es importante recordarlo un día. Sí, porque el delincuente de Cristóbal Colón lo trató como si no fueran seres humanos, no, como si fueran bestias. Ya Cristóbal Colón estaba... No, pero él fue el que llegó aquí y el trato que le dieron a nuestra raza aborigen fue esa. Sí, ya discriminación. Para esa época había que... 6 años después ya no había prácticamente nada. Sí, se sublevó Enriquillo, por supuesto. Sí, así es. Muere en La Vega el general Gaspar Polanco. Un grande de la restauración. Sí. Mire, cuando don Juan Bosch le puso a un comité intermedio el nombre de Gaspar Polanco, es porque don Juan tenía y sentía respeto por Gaspar Polanco. Aquí hay una callecita que la gente ni sabe dónde está. La calle Gaspar Polanco, ¿dónde queda eso? ¿Será por Don Bosco? No. No sé dónde. Eso es para que ustedes vean la poca importancia que aquí se le da a los dominicanos. Una callecita que está paralela a la 27 de febrero, que sale por detrás de Palacio Salama. Una callecita que muere ahí en un callejón de aquí, de la Núñez de Cáceres. Oigan bien, esa es la diferencia. Aquí todos los próceres tienen callecitas que llegan de una esquina a otra. Mire, Pedro Alejandro Pina. Y entonces las principales avenidas a próceres extranjeros. George Washington, sí. Winston Churchill, Abraham Lincoln. Kennedy. ¿La Kennedy? Sí. Pero eso es para que ustedes vean que... Y la Luperón le pusieron ese nombre cuando eso era un arrabal, sí. Que se convirtió ahora en una gran... Se lo puso Balaguer porque era un admirador de... Balaguer era admirador del general Gregorio Luperón. Balaguer admiraba a hombres buenos, pero actuaba como los malos. Bueno, lo que pasa es que aprendía y cogía y dejaba. Eso es lo que pasa con el presidente. Mire, usted es mocano, pero usted conoce muy bien la capital. Usted conoce los rincones de la ciudad.
Bueno, y fíjense que esa calle la conocí, porque precisamente ahí está uno de los centros de extorsión del país, de la que representa los bancos, la Data Crédito. En esa callecita es que está por ahí atrás del Banco León, uno de los centros de extorsiones que tienen los bancos, que tienen dos centros de extorsión, el TransJunior y el Data Crédito. Son dos centros de extorsiones que tienen los bancos para extorsionar a la gente. Le llaman de que buró de crédito. La breve de la historia. Esa es la breve de la historia. 1963. Un día como hoy, mire, don Iván Rodríguez, sí, Manolo Tavares Justo, Fidelio de Pradel y una caterva, un grupo grande de patriotas, se alzaron en las lomas. Ajá. Sí. ¿Y qué en 6 frentes guerrilleros. ¿Y qué buscaban esos muchachos? Oh, restaurar la Constitución. Reponer la Constitución. Restaurar la Constitución. Sí. La verdad que Manuel y Camaño y don Iván que está aquí. Mire qué coincidencia, don Iván aquí, en la breve de la historia. Don Iván aquí en la Hablaremos breve. De eso en un ratito con don Iván, de estas cosas. Así es. Bueno, en 1966, para esta época. Es lo suyo la reelección. La reelección. Modificaron la Constitución para poner reelección a Balaguer. Diablo, y Danilo está en lo mismo ahora. Bueno, Hipólito estaba en eso y Leonel también, son todos iguales. Son todos balagueritas. Mi santa abuela decía, son todos iguales. Es verdad. Hembras y machos, son todos iguales. Y los políticos aquí son todos iguales. Con el perdón de don Iván, ¿verdad? Que representa otra corriente ideológica en términos políticos. Pero es eleccionista, ellos no hacen elecciones, los comunistas. Es todo lo contrario. Sí. Hacen elecciones. Pusieron ahora a Fulgencio Severino, el amigo suyo, el cardiólogo, como presidente. Ay, disculpa que vino ayer, pero yo estaba de padre y no lo vi. Usted me va a dar el teléfono para llamarlo, porque hay que pedirle disculpas. Imagínense usted a un científico. E invitarlo, un científico. E invitarlo, sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que para poder resarcir hay que llamarlo a él. Un hombre de la patria. Sí, así, de patria para todos. De patria para todos. Eso es así. Bueno, y en el aspecto internacional, Panamá hoy se adhiere a lo que es la Gran Colombia, ¿verdad? No que se independiza de España, sino que pasa a la Gran Colombia. Eso es importante, están de fiesta los panameños. Panamá era una provincia de Colombia. Una provincia de Colombia. Ahora ellos lo ven como... Y los gringos la separaron para construir el canal. Eso sí fue una obra maravillosa. Esa visión expansionista de los gringos. Eso está bien, porque eso fue el presidente... Está bien la construcción del canal, pero no que separaran a Panamá de Colombia, eso no. La división no es buena. No, ya eso está bien, porque ya son patria independiente. A propósito de eso, ese canal ahora se renovó, ya es de Panamá, ya no es de Estados Unidos. Ya la administración es panameña. Omar Torrijos. Sí, ya un militar patriota como Hugo Chávez. Pero como quiera, el presidente de ese entonces, Teodoro Roosevelt, 1903, pues se cumplió lo de la entrega del canal, ya se entregó a Panamá. Fueron 99 años. Sí, el pacto de Omar Torrijos con Jimmy Carter. No, pero yo le estoy hablando de... En el 89. En el inicio de la construcción del canal. Sí, lo pactaron por 100 años renovables. Bueno. Como cogieron ahí Guantánamo en Cuba, por 100 años. Ajá. Ajá. 100 años. Y ya se cumplieron, pues no entregan. Lo de Guantánamo. Lo de Guantánamo. Y Fidel, para evitar una confrontación, no exigió la entrega. Ajá. Pero ellos están a tri de entregarlo ya a esa cárcel, porque no es una cárcel de tortura lo que hay. Usted lo ha dicho. Usted lo dijo. Es una cárcel de presos. Un centro de tortura. Exacto. Bueno, 1961, la Unión Soviética y Gran Bretaña y Estados Unidos reanudan en Ginebra, Suiza, su conversación en torno a ¿qué? A la suspensión de las pruebas nucleares. Eso fue... Pero ese tema sigue porque ahí está Irán que quiere... Eso fue John F. construir Kennedy. unas bombas nucleares para producir energía y los gringos, sí. El imperio dice que no. Ajá. Que es como arma Pero eso está de bien. agresión. Eso está bien. ¿Qué es lo que está bien? Eso de la suspensión, eso fue por Kennedy en el año 61. Pero si los yanquis pueden tener armas nucleares y los rusos y los alemanes, ¿por qué Irán no?
¿Por qué Cuba no? ¿Por qué Dominicana no? Todo el que la pueda construir, que la construya, Irán, o la eliminan todas. Irán no tiene libertad, Irán lo que hace es matar a la gente. ¿Y Estados Unidos tiene libertad? Es claro que sí. Ya usted fue allá, ya no tengo que hablarle de eso. Ya usted es americano. Yo soy de Jabonero y de Bonao, patriota de Duarte. Ya usted es americano. Ya usted sabe que en Estados Unidos hay libertad. Dios mío, se acabaron la breve de la historia. La breve Dice Félix Bautista que el avión no es de él. ¿Y es suyo el avión? Usted va a hablar de Félix. No. ¿Y qué voy a hablar de Félix? Yo juré de Félix no hablar. Porque con Félix no han aumentado todos los precios. A mí me llaman el hombre de los precios. ¿Y qué tiene que ver Félix Bautista con los precios? Bueno, que mientras hablan de Félix, los precios siguen subiendo. Usted ve... porque es una trampa. Es una trampa. Entonces no tiene involucrado con Félix. Pero el procurador lo incautó los bienes. ¿El procurador? Incautó los bienes de... Bueno, pero... Lo inmoviliza por lo menos. Lo inmoviliza, los jueces liberan. Porque los jueces son de él y de Leonel. Bueno. Fran Soto de Leonel. Legisladores responden al embajador Brewster. ¿Le duele que les digan que son corruptos? Bueno, eso es una parte muy importante. Intervienen compañías de seguro de Banco Peravia. Porque mira una cosa, ellos dicen que en Estados Unidos hay corruptos, pero allí el corrupto que lo agarran, ¿la pasa mal? Sí, pregúntenle a Capone. Siga aquí el banco, pero lo del Banco Peravia es como el Capone. ¿Y lo de Baninter? No, pero Al Capone fue pendejo que se quedó en Estados Unidos. Él debió de irse. ¿A Cuba? Porque él construyó en Cuba el hotel nacional. Estos muchachos de Banco Peravia que pasaron por el aeropuerto sin ningún problema. Salón de embajadores. Claro. Eso no es raro. Recuerden que Banco Peravia es una cosa y Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos es otra cosa. Para que no confundan. ¿No están relacionadas? No, que las asociaciones de bancos no tienen cómo quebrar. Ustedes saben por lo que, ¿verdad? Porque si quiebran, entonces el responsable es ese mismo superintendente de seguro y el otro de banco. Y el del Banco Central. Hay tres que hay que meter preso, a esos tres. Con eso con el síndico suyo de Santiago, ¿qué hacemos? Que tiene los parques abandonados y la ciudad llena de basura. ¿A dónde? El síndico amigo suyo de Santiago. ¿Usted trajo foto de eso? No. Lo bueno es presentar la foto. Usted no me la pidió. Está la ciudad de Santiago. Mándeme un par de fotos al correo para presentarle el lunes, será, porque hoy no vamos a hablar de Santiago. Yo creo que debemos quedarnos más cerca. Sí. Mire, ya Roberto Salcedo va lejos con los parques de la luz. Y la ciudad llena de basura. ¿Cuánto usted cree que van a justificar ahí? ¿Cuántos millones? Porque ahí es que le va bien a ellos. Y a él sobre todo. Y la ciudad llena de basura. Bueno, pues yo pienso que nosotros en vez de estar hablando pendejadas, debemos empezar con don Iván. ¿Con don Iván? Sí, porque usted me trae a Félix Bautista, pero ¿y para qué? Si es que Dicen que la población de cotorras en el país se reduce. Y las cotorras son buenas porque ellas hablan. Oiga, ¿qué tema trae? Sí, y cuando me voy a quedar ahí. Me voy a quedar ahí. Esto no tiene madre. Ahí sí me sacó de concentración la cotorra. Adiós, pero si usted quiere cotorra, vaya entre Santiago y la... Usted no estaba hablando de Santiago. Ahí la venden. Cruce por ahí, que ahí se la venden. ¿Qué es lo que está? La agarran aquí frente al Hotel Embajador y la van a vender a la autopista. ¿En el Hotel Embajador qué la agarran? En las inmediaciones. Ahí sí hay muchas de noche. A mi casa llegan también centenares de cotorras, a los árboles que tenemos ahí en la verja 2. Ajá, y usted no agarra un par. No. Es bueno, la venden a 5,000 el par. Sí, es un buen negocio. Alfonso, vamos a hablar con don Iván, que nos interesa más que la cotorra. Don Iván Rodríguez y Pilier, secretario general del partido Patria para Todos, que se fusionaron ahora recientemente en un proceso de unidad interesante. Sí. Pero un día como hoy, don Iván, ustedes se alzaron a la loma con Manolo Tavares Justo y usted se fue por el Ceibo. ¿Fue por el Ceibo que usted se fue por allá? Sí. Bueno. Cuéntenos de eso, don Iván. Muy buenos días, los amigos televidentes. Sí, esta es una oportunidad que me brindan ustedes para documentar un poco a los dominicanos y dominicanas de un acontecimiento extraordinario que trajo una serie de consecuencias que hoy todavía estamos pagando. El 14 de junio, con Manolo Tavares a la cabeza,
el 14 de junio de 1963, apuntó en el Parque Independencia frente a lo que era la conspiración que se estaba produciendo contra el gobierno del profesor Juan Bosch, señaló que si los enemigos de la democracia interrumpían el proceso legal, el 14 de junio sabía dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya y que ahí iríamos y mantendríamos encendido la augusta llama de la libertad. Esa fue una decisión que el 14 de junio aprobó de responder a los enemigos internos y externos de lo que era la violación a los derechos del pueblo. Recordemos que el 20 de diciembre de 1962, en que se celebran las elecciones, las primeras elecciones después de la dictadura de Trujillo, el 14 de junio decidió no asistir a la misma, decidió retirarse, abstenerse. Hoy hay debates sobre eso, si fue correcto o no fue correcto, pero en definitiva, el 14 de junio tomó una decisión. Y era porque en la mayoría de la dirección del 14 de junio existía la convicción de que nuestro país estaba siendo sojuzgado por una potencia que eran los norteamericanos y que por la vía legal, o sea, por las vías de las elecciones, el país no iba a liberarse ni a construir la sociedad que demanda el pueblo dominicano. Y que en consecuencia el 14 de junio, un poco influenciado por la revolución cubana que acababa de triunfar en Cuba unos años antes, en 1959, pues entendía que era un camino idóneo. Pero el 14 de junio adoptó el método que las circunstancias le obligaron o le pusieron en la mano, que fue el de legalizarse, el de actuar en el escenario político, público, denunciando las barbaridades que se cometían en el país y organizando a la población. Cuando el 14 de junio conoce que se está conspirando contra el gobierno de Juan Bosch, decide que una comisión del 14 de junio visite al profesor Juan Bosch y le exprese el apoyo del 14 de junio a su gobierno, en el entendido que el profesor debía denunciar lo que eran esas conspiraciones. Y con esto, Manolo Tavares estaba dando una demostración de su apego a lo que es la voluntad del pueblo, su apego a la defensa de la soberanía de nuestro país, porque él sabía que el Departamento de Estado de Estados Unidos con los militares golpistas estaban desarrollando esa conspiración para interrumpir lo que era el proceso político democrático del profesor Juan Bosch y las conquistas que se habían alcanzado en ese tiempo, o sea, en esos escasos 7 meses que duró el gobierno de Juan Bosch. Y entonces se decidió que el 14 de junio defendiera lo que fue la voluntad del pueblo en las urnas en las elecciones del 62. Y por eso entonces plantea eso. Que resulta que después de, parece ser que el profesor Bosch no estaba muy convencido de esa conspiración o que esa conspiración podía salir victoriosa, y entonces en un discurso un día después manifestó que un golpe de Estado a su gobierno duraría menos que una cucaracha en un gallinero. Y entonces como que no le dio mucho énfasis a esa declaración, y el 25 de septiembre, como todos los dominicanos conocemos, se dio el golpe de Estado.
¿Qué hizo el 14 de junio? El 14 de junio, frente a esa conspiración a la cual tenía conocimiento, decidió responder primero con una huelga general. En ese sentido, se alertó a todos los comités del 14 de junio que tenían vínculos con sectores organizados, con organizaciones, crear las condiciones para responder al golpe de Estado con una huelga general. Pero recordemos que el gobierno que era el profesor Juan Bosch, el partido era el PRD. Y en ese sentido, en la mañana del 25 de septiembre, muchas fuerzas de esas que se consideraron que iban a ser afectadas, como fueron los empleados públicos, los maestros, FENEPIA, FENAMA y demás organizaciones, se pusieron del lado de los golpistas. O sea, respondieron apoyando el golpe. Y entonces se desarrolló una represión contra el 14 de junio que impidió, y los dirigentes sindicales, profesionales, que estaban dispuestos a echar hacia adelante la huelga, se desarrolló contra todos nosotros, dirigentes y militantes del 14 de junio, una represión muy feroz. Y entonces el triunviro, que es el que toma el poder, señala que ellos respetarían todas las conquistas alcanzadas por el pueblo dominicano en los 7 meses. Cuestión para evitar, o sea, era un caramelito para evitar que el pueblo se levantara en contra de los golpistas. Sin embargo, el 14 de junio entendió que debíamos responder con lo que habíamos planteado el 14 de junio del 63, de que debíamos preparar entonces la forma de restaurar lo que era la Constitución sin elecciones. O sea, la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, y que la vía para alcanzarlo entonces sería el levantamiento armado. Y en ese sentido se organizaron 6 frentes guerrilleros en las diferentes regiones del país, comandadas por Manuel Aurelio Tavares Juntos, que era el comandante general de todo el levantamiento armado. Fidelio Desplader, que era el comandante del Frente Manacla, donde, o sea, la cordillera central, donde estaba el compañero Manuel Aurelio Tavares Justo. Yo debo decir que de las diferentes regiones se integraron jóvenes del diferente sector social, y que esta fue una acción donde primó fundamentalmente el patriotismo. Todos entendimos que era una agresión del imperialismo norteamericano contra lo que había sido la decisión del pueblo dominicano de elegir un gobierno para que pudiese crear la plataforma política, económica, que sacara hacia adelante a los dominicanos después de una larga dictadura de 31 años de Trujillo. Y eso se comenzó a ver cuando el profesor Bosch, o sea, el gobierno, tomó algunas medidas que indudablemente afectaban a lo que eran los sectores que siempre se han creído los dueños del país, y que había tomado decisión para ponerle un tope al precio del azúcar, que era el renglón principal de exportación del país. Y eso indudablemente afectaba a los ingenios del Central Romana, de los Vicini, y que eran el soporte fundamentales de la producción azucarera. Don Iván, la parte política de todo esto con el profesor Juan Bosch. Por ejemplo, el golpe de Estado es contra el gobierno de Juan Bosch y contra Juan Bosch.
y los que se alzan en la montaña son los del 14 de junio y no los del PRD de entonces. Viene lo de la huelga general del 64, después lo de la insurrección de abril y Juan Bosch está fuera. Luego en el 90, cuando el fraude contra Juan Bosch, que se plantea el tema del fraude, de todo aquello, quienes plantean irse a la calle es Peña Gómez por un lado y la izquierda con Narciso y ustedes. Y sin embargo Juan Bosch no dice para la calle y sus muchachos lo agarran. Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Que quien es afectado o golpeado políticamente siempre como que esconde la cabeza. Eso por un lado, don Iván. Y lo otro, las ejecutorias de Juan Bosch del 63 y los principios del 14 de junio hoy siguen vigentes en términos políticos. Bueno, mira, yo debo decir que el 14 de junio valoró antes de tomar una decisión, todo lo que tiene que ver con el aspecto político y las fuerzas en lucha. Primero, el PRD, que fue el gobierno al cual se le dio el golpe de Estado, no respondió con un apoyo, con una defensa al gobierno, porque indudablemente Bosch tomó algunas medidas en contra de la corrupción y cortó muchas cosas que en los gobiernos anteriores podían verse desarrollado. Recuérdese que antes del gobierno de Juan Bosch habíamos pasado por una serie de gobiernos corruptos, muy corruptos. Y entonces eso llevó a que el PRD o parte del PRD no se sintiera como representado en el gobierno y le negó el apoyo. El 14 de junio, que entendió que era la voluntad del pueblo dominicano y estaba identificado con muchas de esas ejecutorias, salió a defender. Porque hay que decir que en el gobierno de Juan Bosch se votó la constitución más avanzada que hemos tenido hasta el día de hoy. Tan es así que el PLD toma el poder en la década del 90 y no fue capaz. 96. Ni siquiera de que debía volverse a esa constitución. Ni siquiera tampoco la puso al debate cuando se hablaba de reforma constitucional y la anuló, porque esa constitución tiene un contenido democrático, un contenido que indudablemente favorece los intereses de la mayoría. Fue votada por una constituyente de gente que venía de los diferentes sectores, obreros, campesinos. Fue lo más avanzado que ha tenido el país en materia de constitución. Y por eso nosotros decimos, hoy todavía esa constitución no ha sido superada. Todo lo contrario, sigue vigente mucha parte de su contenido. Y en lo que tiene que ver con si se mantienen hoy la situación. Esa parte, don Iván, parece que vamos a verla después de la pausa, porque Dios va a anunciar una pausa. Sí, así es. Bueno, y aparte de eso, recordarle a don Iván que el presidente Leonel Fernández recibió una medalla de oro allá en la Universidad Alcalá de Henares, ¿verdad? Eso fue en el día. Yo le puse un video a usted sobre eso, los muchachos en España lo recibieron. Vamos a la pausa. Vamos arriba, señor director. Bueno, señores, y continuamos aquí con don Iván Rodríguez, con estos actos interesantes, históricos. Ustedes saben que es parte de la historia que se vive repitiendo a diario. Sin embargo, en el día de ayer, en España, pues se siguió calentando la situación y el presidente Leonel Fernández, pues, recibió la medalla de oro de la Universidad Alcalá de Henares.
¿verdad? Una de las universidades de la época de la Inquisición, ¿verdad? 1524, una cosa así, de Carlos V, que fue que emitió su inscripción, ¿verdad? Y la universidad, sobre todo de Cervantes, pues recibió este galardón, mientras que en España, pues precisamente el día anterior había renunciado la ministra de Salud, acusada su marido de haber participado en algunas acciones de corrupción que ha tomado auge también porque ese mismo día aquí el señor embajador de Estados Unidos pues también la puso dura en la Cámara Americana de Comercio, ¿verdad? Cuando abordó el tema de la corrupción, ¿verdad? La puso fuerte, parece que eso le dio más ánimo a Domínguez Brito, y en el día de ayer pues incautó este avión, supuestamente propiedad de Félix Bautista, aunque aquí el periódico lo trae chiquitito, debieran ponerlo más chiquito, que así uno ni lo ve. Mírenlo aquí, vayan a ver si ustedes lo ven. Yo no lo veo a Félix Bautista ahí por parte, miren, yo no lo veo, pero el periódico lo trae tan chiquitito que parece un angelito. Miren, ni se ve en la portada. Lo que sí se ve es el Viernes Negro, ¿verdad? El Black Friday, como Alfonso me ha enseñado esta frase, porque a mí me daba tanta brega pronunciarla. Y entonces, a Leonel, entonces lo abucharon ayer allá en España, otra vez. Eso es problemático, porque son provocaciones y donde quiera que usted va provocando a una gente, es un problema. Lo único que allá no le dieron golpe a los que estaban afuera abuchando. ¿Cómo que provocándolo, Dios mío? No. No. Dominicanos reclamando lo que tienen que reclamar. Esa comunidad dominicana en el exterior está no debieron indignada. dejarlo tranquilo, que recibiera su premio. Pero yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué le ha costado al país esa medalla de oro de Leonel? No, su aporte a la educación, fue lo que dijo la universidad. Su aporte a la educación, pero él hizo un aporte económico hace un tiempo. No hizo ningún aporte. ¿Cómo va a ser? ¿Hay aporte por qué? No, es lo que en sus acuerdos con la educación dominicana, pues 510 jóvenes se han graduado allá en la Universidad de Alcalá de Henares en estos últimos 10 años. Y sobre todo eso tiene un costo, unos 2 millones de euros aproximadamente en inversión, pero eso es la educación, eso está bien. Muy bien. Pero al país le cuestan todas esas conferencias que se han dado en diferentes países en dólares. Y eso viene de los recursos del Estado. No, esos son recursos de él propio, de él, como del Estado. Pero venga acá, de su gran ejercicio. Don Iván, a propósito de España. ¿Por qué no me dejan beber este cafecito? Don Iván, a propósito... 20 pesos en el colmado mientras me están hablando de esto. Don Iván, a propósito de España. Tengo preocupación yo por los precios. A propósito de España, Dios me dé. Que baje el gasoil, la gasolina. Hay un fin de semana. Un suplemento especial del periódico El Día, de espectáculo, y Antonio Bandera aparece aquí diciendo que en España encarcelan a sus corruptos. ¿Cómo así? En España encarcelan a sus corruptos. Don Iván. Pero a esta muchacha debieron darle prisión domiciliaria, una mujer que canta tan bonita. Al artista. Yo pienso que los españoles se han equivocado en eso de trancar a la gente, los corruptos. Aquí actúan bien porque los corruptos están por su cuenta. Sí, están sueltos. Estoy de acuerdo que sigan sueltos. Y disfrutando sus fortunas. Y que se vayan a Miami en sus aviones privados. Todo eso está bien. Pues los venezolanos estuvieron aquí, se fueron. Se llevan todo el dinero. Están sueltos. Y la fiscal y el procurador lo agarró preso. Lo del Banco Peravia. ¿Y usted sabe cuántos son? Se habla de 70.000 millones, más que el Baninter. Muy bien, Dios mío. Esa es una opinión suya que esto no tiene madre, porque son 10, es cada 10 años el espectáculo. Es así, cada 10 años. Porque con Balaguer fue el Banco Universal, con Hipólito el Banco Baninter. Y ahora ¿y cuando Jorge Blanco? No, cuando Leonel Mota, recuérdese, el Universal. No, ese es Balaguer. Cuando Jorge Blanco estaba ese Universal, que era lo último, sólido como Baninter. Sí, verdad, fue cuando Balaguer. Y ahora el Banco Peravia. Todo el mundo quedó agarrado ahí. Hábleme de eso, don Iván. No, ¿Qué usted cree de los banqueros? Yo le quería preguntar a don Iván que en España
que hay una actitud ahora mismo muy fuerte contra la corrupción. Está a duro. pesar de que es un gobierno conservador del Partido Popular, al que me imagino que ustedes como izquierda no vieron con simpatía cuando ganó las elecciones. Y sin embargo, con todo y que es un partido conservador, Rajoy ha tenido una actitud muy fuerte contra la corrupción. Mire que Dios me decía que la ministra de Salud, con todo y que ella no cometió nada porque acusaron a su esposo, ella renunció. Hoy dijo que hasta él mismo se entraba preso. Bueno, es que... perdón, don Iván, es que el jefe del Estado obligatoriamente tiene que devolver la confianza. Porque es que si no se devuelve la confianza a la nación, el presidente Rajoy ha hecho lo correcto. Porque imagínense ustedes, si no hay confianza en las autoridades y caemos en este mundo de la corrupción. Miren que el embajador norteamericano habló antes de ayer y hay un pánico colectivo, sobre todo en todo aquel que es funcionario público. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo la lupa y el que es político y funcionario público tiene que estar consciente de eso. Y ya ustedes ven, si desde el inicio de la patria aquí, el ejemplo del prócer de la nación dominicana, dando el ejemplo cuando fue al sur con los 1,000 pesos y gastó 100 y pico y devolvió 800 y pico. Si gastó 214 pesos, devolvió 1,786 pesos. Gastó 127 y gastó 173, devolvió 827. Don Iván, la pelota. Miren, ojalá... ¿Cómo la pelota? El chucho, como dice usted. Ojalá que los dominicanos, que somos muy dados de copiar modas de fuera, copiemos esa de perseguir a los corruptos. Porque hoy en el mundo, no solamente en España, en América Latina hay expresidentes presos en diferentes países y se persigue a otros. Flores estaba huyendo por aquí. ¿Quién? ¿El Salvador? El del Salvador estaba huyendo aquí. No me diga. Sí. ¿Y está preso allá? Está preso, declararon que prisión para él, y en otros países de América Latina. Y en Europa la gente sabe que con una crisis que la está pagando el pueblo no es posible que 2 o 3 se alcen con los dineros del pueblo. Pero aquí el ejemplo que se da es que mientras más tú robes, tú puedes comprar la justicia. ¿Cómo así? Y tener el título de señor, de don. Y entonces la gente se preocupa por robar mucho. Eso es lo que hicieron ahora en el Banco Peravia. ¿Y quién va a pagar esa situación? O Danilo Medina. Danilo la va a pagar el pueblo. Como se la cobraron con Baninter, se la cobraron con los demás. Entonces lo que hay es precisamente que, porque el responsable fundamental es la superintendencia de bancos, que no da seguimiento al desarrollo de las transacciones de los bancos. ¿Cómo es posible que esta gente se hayan alzado con 73,000 millones de los ahorrantes de dominicanos? ¿Por qué? Porque no hay supervisión. Entonces, la superintendencia de bancos es la responsable y entonces el Estado tiene que responder por eso. Entonces, a eso es que nosotros tenemos que enfrentar. Pero, don Iván, pero con respecto a ese escenario, si el gobierno dominicano es el ente regulador, ¿cómo volvió el Estado a caer y no cerrar ese banco el año pasado? Bien, como se hace... Porque se hubiera agarrado la masa y hubiera estado el dinero para devolverle. Sí. Porque después de eso compraron aviones y helicópteros y de todo. Todo eso que se habla de Félix Bautista y de Rúa y de toda esa gente, se han ido cuántos miles de millones de dólares. Pero ellos están aquí, no están fuera. Y los peajes sombra y todo eso. O sea, nuestro país... ¿Qué es eso de peajes sombra? Usted conoce bien los acuerdos que hicieron con la vía que va a Samaná, que se acordó con la compañía que la construyó
una cantidad partiendo de una programación, una cantidad de vehículos que iba a pasar. Al no pasar esa cantidad de vehículos, entonces el Estado Dominicano está pagando por los vehículos que no pasan. Ajá, pero es que el peaje es muy caro. Es muy carísimo, pero el gobierno ahora dominicano, los peajes tienen que bajar, don Iván, sí, porque bajó la gasolina. Sí, pero ellos no bajan porque el acuerdo, esa gente han hecho acuerdos y eso le ha llevado a ganar millones. Entonces, hasta que el pueblo dominicano no se levante contra esa corrupción, no determine que está bueno ya para que un grupito de malos dominicanos lo saquen sus riquezas, vamos a seguir así. Mire, don Iván, usted supone todos esos miles de millones de dólares frente a la situación que tenemos, que ya vamos cerca del 50% del Producto Bruto Interno en pago de la deuda externa. No es posible. Y cuando decía Manolo Tavares, y vuelvo a retomarlo, que los dominicanos debíamos luchar contra los empréstitos, porque los empréstitos nos van a llevar a nosotros a convertirnos en una colonia. Y decía que cuando el país no pueda pagar esa deuda. Explíqueme eso de colonia. Nosotros somos una semicolonia. Nosotros no tenemos, nosotros estamos... ¿quién es el que manda aquí fundamentalmente? Ese que usted estaba diciendo. No, Danilo Medina. Danilo Medina, ese que estaba ayer en la Cámara de Comercio hablando contra la construcción. Hoy se está haciendo, todo eso que se está haciendo precisamente, es por la inquietud de los norteamericanos. Ajá. No es por la inquietud de Danilo, porque Danilo dijo que no había que tirar piedra para atrás. Es correcto lo del embajador, porque si estamos ante autoridades corruptas, sí, entonces tenemos un grave problema. Aleja la inversión. No debía ser una... Porque no procrean, no, sí, no hay creación. Pero no debía ser una autoridad extranjera la que luche contra la que denuncie la corrupción dominicana. Debía ser el propio presidente quien llevara al banquillo de los acusados a todo eso, incluyendo a Leonel. ¿Cómo Leonel? Pero Leonel está en España. Señores, todo el mundo sabemos que Leonel es la cabeza de ese grupo y que eso no han actuado solamente cada uno por su lado. Eso es una decisión de la corporación PLDista, que es el comité político. Ajá. Y todos no son multimillonarios. Todos son multimillonarios. ¿Y a base de qué? A base de esa corrupción. Pero todos eran pobres, don Iván. Todos eran pobres, llegaron, no dice el pueblo, no bautizó el pueblo que llegaron en chancleta y que ya salieron en jipeta. Salieron en jipeta, bien montados y con mucho dinero. Okay. ¿Sobre qué base? Eso es la negación de lo que era la visión de Juan Bosch. La diferencia entre Juan Bosch, precisamente, y Joaquín Balaguer, como estamos en los momentos finales. Mire, yo pienso que Juan Bosch tenía una visión del país con mucha, de acuerdo a lo que se plasmó en la Constitución, que fue la Constitución que impulsó Juan Bosch. Yo entiendo que él quería el desarrollo integral del país, que el beneficio a las familias dominicanas, evitando la corrupción. Fíjense que en el gobierno de Juan Bosch, el que metió la mano, que era una persona muy amiga, lo sacaron. Y por eso incluso... ¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese? ¿Fue Tamayo? No. No. Y a su sobrina, que era Milagros Ortiz, no permitió que fuera funcionaria para evitar que se pudiera ver que estaba copando la administración. Pero ella tenía derecho, porque tenía derecho, exactamente, ella lo ha dicho, tenía derecho, pero el profesor Juan Bosch no quería que se instaurara un gobierno que permitiera copar los puestos fundamentales con las familias, porque eso puede llevar a la corrupción. O sea que... Y él fue claro en ese sentido. El profesor Juan Bosch no puso a nadie de su familia en su gobierno. No, yo no puedo decir que no pudo poner a alguien, pero evitó que la familia cercana estuviera en el gobierno, para evitar eso, que se pudiese alguien decir que se estaban aprovechando del gobierno para entonces,
nosotros creemos... Esa es una diferencia, y con respecto a Joaquín Balaguer. Bueno, Joaquín Balaguer, mire, Joaquín Balaguer fue un tipo austero, hay que reconocer eso, ¿no? Ajá, no cogió préstamo. Cogió préstamo, pero no a la magnitud y velocidad que han hecho los PRDistas y los PLDistas. Mire, esto ya vamos por 30.000 millones de dólares, No, más de 30.000 millones de dólares. 35.000 millones. ¿Me entiendes? Entonces, eso va a contar lo que decía Manolo. Entonces, Balaguer lo que hacía era, claro, hacer que el pueblo pagara. ¿Usted no se acuerda de amarrar los cinturones y la austeridad, el periodo de austeridad? Eso lo hizo Balaguer. Pero claro, dejaba que un grupo de funcionarios se hiciera millonario a la sombra de su gobierno. Y había corrupción y había represión. Eran dos factores del gobierno de Joaquín Balaguer, dos elementos que no fueron factores que acompañaron el gobierno de Juan Bosch. Hay que ser honesto a reconocer eso. Eso, perfecto. Don Iván, como estamos ya en este mundo tecnológico y que usted pudo observar y ha podido analizar estos puntos estratégicos de estos dos grandes hombres de la nación dominicana, tanto el profesor Juan Bosch como el presidente Balaguer. Se dice que el profesor Juan Bosch no quiso volver a ser presidente más. Bueno, mira, yo pienso que, decía, yo voy a citar a una persona, al cual le guardé mucho respeto, le guardo mucho respeto. Balvarín Mojica, un hombre con mucha lucidez, con mucha perspicacia, decía que Juan Bosch no quería volver a ser presidente. Esa era una visión que él tenía por la participación en los diferentes momentos políticos, elecciones, después de la guerra y todo eso. Yo pienso que Juan Bosch tenía temor de que el partido que él volviera al poder se corrompiera. Y yo pienso que uno de sus objetivos básicos es que nunca se le ligara a la corrupción. Por eso él renuncia del PLD. En el 70. ¿Por qué? Porque él decía que llevaba el camino de el PRD de corrupción. Entonces, por eso Juan Bosch... Eso fue en el 90. Sí. Y en el 90 dijo, esta clase media solo quiere dinero, dinero, dinero. Exacto. Y renunció del PLD. Y más dinero. Y más dinero. Entonces, cuando quiso... ¿Y era verdad? Bueno, pues terminamos. Bueno, nada. Se quedó Patria para Todos. Sí. Hablamos de otra cosa y no de Patria para Todos. Bien. Bueno, pero... Queda pendiente una nueva fue entrega. una fusión que hicimos el día 12 de octubre. Pero tenemos que ir. Recién pasado para unificar a la fuerza democrática. Es que con don Iván cualquiera se queda. Bueno el cafecito. Bueno, señores, a ustedes también dar las gracias porque don Iván pues mantiene a todo el mundo cautivo y eso es interesante y de eso se trata, la parte histórica, un recuerdo, y sobre todo a don Manolo en este día de recordación. Así es que muchas gracias a Alfonso Torres, estará el próximo viernes, yo estaré fuera, con Dios delante, y espero que haga una buena entrevista, trataré de verlo vía satélite, así es que está invitado el señor embajador. El embajador. Así es que, señores, bonito día para todos y disfruten de su Black Friday. Y para todas.